Desde una visión profunda, Cristo simboliza el potencial que podemos alcanzar los seres humanos para ser seres totalmente amorosos o para vivir en el amor puramente y completamente. En el capítulo de hoy voy a hablar sobre el simbolismo de la Semana Santa y de cómo podemos aprovechar ese mensaje o ese recorrido que hizo Jesús, según la Biblia, para explorar nuestro propio camino espiritual. Entonces, en el capítulo de hoy lo que quiero es explorar día por día cuál es ese símbolo que está oculto detrás de todo eso que tuvo que vivir Jesús durante esta semana. Hola, yo soy Sebastián, bienvenidos a un nuevo episodio en el Faro Alquímico. Hoy vamos a hablar de este tema. Yo sé que casi siempre aquí hablo sobre budismo, sin embargo, pues estamos en Semana Santa y hace muy poco se me ocurrió la idea de poder relacionar esto con el camino espiritual. Obviamente, el cristianismo tiene muchísima sabiduría en sus enseñanzas, en sus textos, y quise aprovechar esta fecha y esta energía para hablar de esto. Entonces empecé diciéndoles cómo Cristo es un símbolo de esto, así como digamos que Cristo es un potencial o un estado que se puede lograr desde el ser humano, que todos tenemos como esa potencialidad interna y a través de este camino espiritual lo podemos lograr. Esto es lo que simboliza Cristo y todo este proceso. Buda es muy parecido. Buda también podría ser un símbolo que nos muestra el potencial que podemos lograr desde la sabiduría. Es como que Buda es nuestro potencial de sabiduría, Cristo es nuestro potencial de amor. Esto lo voy a explicar mucho desde la intuición. Hice algo de investigación, sin embargo hay muchísimo que se ha escrito de esto, hay muchísima información, entonces la verdad investigué poco. Yo sé muy poco sobre cristianismo. No es una religión que siga así. De pequeño estuve en un colegio católico y desde niño me están mostrando estos símbolos. En esa época era creyente, me conecté con eso, ya después en la adolescencia lo dejé completamente, pero sí sé que obviamente hay mucha sabiduría allí, nos puede servir mucho como guía o como ayuda en ciertos momentos. Entonces, vamos a empezar con, con los días, ¿no? Pero me gustaría antes de ya entrar así como en lleno en los días de la Semana Santa, lo que se podría simbolizar cada una, me gustaría hablar muy brevemente, esto también amerita un capítulo completo, díganme si les gustaría, les parecería interesante verlo, y es sobre cómo hay bastante también, bueno, digamos que hay unas teorías que dicen que Jesús fue un yogi muy bueno, muy prolijo, que estuvo muchísimos años internado en la India aprendiendo con diferentes maestros técnicas como de yoga, budismo, hinduismo, y por eso hay todo este periodo como en la historia que no se cuenta porque es cuando estaba en eso. Eh, y aquí voy a hacer una diferencia entre Jesús y Cristo. Yo sé que se dice Jesucristo, sin embargo, Cristo es como una energía crística y es ese estado del que les hablaba. Y Cristo es, es una, llamémosle energía, que ha reencarnado muchas veces y escoge diferentes avatares para ayudar a la humanidad y para darle todos estos mensajes. Y Jesús fue uno que eligió y acompañó a Jesús desde sus 30 años, que fue cuando lo bautizaron, y hay como una imagen simbólica en la que una paloma baja y se posa en su cabeza. Es cuando esta energía crística, digamos que se fusionó con Jesús y lo acompañó hasta los 33 años. 333 lo acompañó durante 3 años hasta este momento de esta Semana Santa, en su época obviamente, en el que él pues murió y después resucitó. Entonces esto ya lo vamos a explorar, pero digamos que me estoy basando en esta teoría y en esta visión para hablar de todo esto. Vamos a empezar
con el Domingo de Ramos. Como les dije, quiero sacar un episodio exclusivo de esto, díganme si les interesa, no tuve mucho tiempo para investigarlo en realidad, pero vamos a ver cómo sale. Quería sacar un episodio hoy y aprovechar estos días para hacerlo. Entonces, empecemos con el Domingo de Ramos. Y aquí es cuando Jesús hace una entrada triunfal a Jerusalén. Él llega en un burro. Entonces esta es como la primera parte de ese viaje y la primera parte en la que vamos a empezar a encontrar simbología que nos puede ayudar. Esto también lo quise relacionar con el viaje del héroe porque está muy relacionado. Entonces esta primera fase podría ser el llamado al viaje, el llamado que se le hace al héroe. Y esto lo podemos ver en el camino espiritual cuando uno cree que, digamos, que ya se iluminó, o el ego, o cuando se crea el ego espiritual, ¿sí? Y es como cuando uno dice, ay, ya entendí las cosas, ¿sí? Es como que una supuesta llegada donde la gente lo aplaude, pero pues esto todo no es tan real como parece, y es una primera etapa. Entonces aquí es cuando el ego celebra el llamado, solo el principio del llamado, como si ya fuera la llegada. Sin embargo, pues aún le falta muchísimo, incluido la parte más difícil, que es la final. Entonces acá empezamos como con esto, acá no voy a entrar mucho en detalle. Siguen el lunes y el martes santo, y acá en el camino del héroe lo podemos ver como la negación del llamado, y en la historia tradicional es la purificación, y aquí es cuando Jesús limpia el templo. Esto en el despertar espiritual se puede ver cuando uno empieza a hacer ya acciones concretas después de haberse dado cuenta de ese primer falso llamado que hay que hacer algo. Entonces acá empiezas a limpiar el templo, empiezas a enfrentarte a tu sombra y a entrar ya en contacto con tu propio templo, que muchas veces se ve simbolizado también con el cuerpo, que es nuestro propio templo. Este dicho es bastante popular, ¿no? Como cuido mi cuerpo como si fuera mi templo. Entonces acá se empieza un proceso de limpieza interna y externa, y este proceso puede ser bastante doloroso, incómodo, difícil, pero es necesario hacerlo. En este proceso se empiezan a limpiar patrones que nos desconectan de, de eso, digamos, que de lo que ya nos dimos cuenta que debemos hacer para lograr y empezar a hacer ese camino. Entonces acá podemos empezar a intentar acabar, a limpiar con tal vez vicios, tal vez relaciones que no nos hacen bien, patrones de conducta que no nos están ayudando, que nos están alejando de eso, amistades, tal vez también salir de trabajos o moverse de ciudad. Esto se ve desde lo externo, y desde lo interno pues todo está relacionado. Entonces es como ese proceso en el que se empieza a hacer todo eso. Pasemos ya al miércoles santo, y este es la prueba de la traición. En la Semana Santa, ese es el día en el que Judas empieza a conspirar para matar a Jesús, ¿no? Y este proceso se ve simbolizado en el camino espiritual cuando el ego se autosabotea de nuevo, ¿sí? Entonces empiezas como a sentir una traición interna, como a tambalear. También se puede ver desde lo externo, si tal vez alguna persona muy cercana te traiciona, aunque esto está mucho más relacionado a este simbolismo desde lo interno, de traiciones propias. Es como si en esta primera etapa de la limpieza del templo entonces dijimos, no, yo voy a dejar de fumar o voy a dejar de tomar alcohol, y lo logran, lo limpian, pero en esta traición de Judas es muy común que vuelva y se recaiga en esto. Es como que una traición, o volver con una pareja que tal vez no nos convenía, o cosas similares, y entonces este miércoles el simbolismo de este día es esta etapa del camino, y esta traición nos revela todo aquello que aún no hemos integrado. Entonces este día y esta etapa y este momento es súper importante también. Pasamos al jueves santo, y acá se trata de cruzar el umbral. Este día es bastante importante y está cargado de muchos simbolismos. Voy a ver hasta dónde puedo
meterme en explorar estos símbolos. Obviamente hay muchísimos y como les dije, esto va a ser más bien corto, pero bueno, este día los más importantes son la última cena y el lavado de pies. Entonces acá es cuando ya al alma se le invita a entregarse al misterio y es cuando ya el ego empieza como a dominarse o a arrodillarse o a entregarse. Acá ya se empieza a conectar más con nuestro lado espiritual. Entonces el ego como que ya es como que sabe que lo van a traicionar, pero no importa, hay ya cierta humildad. Entonces como que dice, coman de mí, beban de mí, les lava los pies. Entonces acá ya empieza a conectarse más con la humildad, con la entrega. Ya se desapegó también uno del ego y de esa idea de que quiero que esto sobreviva, quiero que esto viva. Ya se entregó más y como que se empezó a aceptar y a ser más consciente de todo. Acá también podríamos verlo desde como el proceso psicológico que muchas veces va acompañado de todo esto. Cuando uno, digamos, tiene que perdonar a alguien que le ha hecho mucho daño, porque eso es algo súper importante para perdonarse a uno mismo. Entonces, en este proceso de enfrentarse a la sombra, a los traumas, en esa limpieza de la que hablé antes, en esta etapa, ya como que se perdona a cualquier persona que te haya hecho daño, porque esto después se va a entender en una de las frases que dice Jesús, que las voy a explorar también al final, cuando dice, perdona a los que no saben lo que hacen. Acá ya se empieza a ver que Jesús ya tenía ese entendimiento, esa sabiduría, y entonces se trata de ese perdón. También nos empieza a mostrar cómo el verdadero camino espiritual, uno elige amar incluso a quien lo hiera a uno, y no desde la sumisión, sino desde la libertad, porque uno entiende que eso es libertad para uno, y que odiar a otro o no perdonar a otro resulta uno siendo un esclavo de eso y del otro. Este está muy relacionado con el lavado de los pies, el lavatorio de los pies, y esa es la rendición del yo o del ego al amor, y es esa humildad. Los pies simbolizan también la conexión con la tierra, entonces se muestra también cómo es importante limpiar como esa parte y esa conexión con la tierra para integrar todo esto. También nos demuestra que el verdadero poder y la verdadera espiritualidad, esto también lo vamos a explorar en las clases de después, pero acá ya lo vemos, y es que este camino verdadero está desde el servicio, en el ayudar a los demás, en su proceso y desde la humildad, desde que puede ser el maestro, puede ser el hijo de Dios, puede ser Cristo encarnado, pero tiene la humildad de lavarle los pies a sus discípulos, porque entiende que esto se trata y de que todo esto se hace es para el servicio y para la ayuda de los demás. Entonces, esta parte y este Jueves Santo es bastante importante, tiene un simbolismo muy poderoso que nos puede ayudar a integrar todo esto en nosotros mismos para que nos empecemos a ir hacia ese lado, hacia el amor, hacia el servicio, hacia la ayuda a los demás. Bueno, acá yo tengo algunas anotaciones, no quiero que se me pase nada. Yo creo que ya voy a pasar al Viernes Santo, de pronto después retomé algunas cosas de esto porque de verdad hay mucho, pero bueno. Sí, yo creo que fue claro, o sea, el servicio y la ayuda a los demás ya casi está matando el ego completamente y se entrega ya hacia ese camino completamente y se entiende que no es como un proceso individual de que ay, yo me voy a iluminar y voy a ser superior a los demás, no, se entiende que es algo más por la humanidad y por los otros y se da esa entrega sincera y ya como que surge naturalmente. Viene el Viernes Santo, que es justo hoy cuando estoy grabando este video, y es el momento de la muerte, el momento de la crucifixión. Esto simboliza sacrificio, crisis y unos momentos muy difíciles que pasan en el camino espiritual.
Esto lo podemos ver con la noche oscura del alma. Justo el capítulo que hice antes de este es el de la noche oscura del alma. Entonces no voy a profundizar mucho en eso en este, lo pueden revisar en ese capítulo, lo voy a dejar acá. Pero son momentos muy oscuros del camino espiritual necesarios y están simbolizados por esta muerte. Voy a hablar brevemente también del símbolo de la cruz porque es bastante poderoso y bastante importante. Voy a hablar brevemente porque también amerita todo un capítulo. Pues ustedes ven la cruz, una línea vertical y una horizontal. Esto nos está hablando de la unión entre lo vertical, que es el plano espiritual, y lo horizontal, que es el plano material. Entonces es esa unión de esos dos planos y así es como se crea pues la materia y la experiencia humana. Si bien cuando Jesús está en la cruz y la parte espiritual está más arriba, pues su cabeza está justo en ese intermedio entre los dos. Entonces es un símbolo bastante poderoso. Ese símbolo también tiene, digamos que muchísimas variantes en diferentes culturas, diferentes religiones. El budismo usa uno muy similar que es como esta esvástica pero más completa, y el nazismo, viendo que ese era un símbolo tan poderoso, también lo usó porque es muy parecido, es esta unión entre esos planos, pero pues obviamente ya sabemos ahora con lo que se relaciona y cómo este símbolo tan poderoso lo utilizaron para algo tan malo. Entonces, en esta escena y en este día en el que Jesús es crucificado, pasan muchas cosas, no voy a entrar tampoco tan en detalle como les dije, pero hay también un pedazo que es bastante simbólico y es cuando están en el monte de las tres cruces. Entonces está Cristo en la mitad y hay un ladrón bueno y un ladrón malo. Entonces acá también nos está mostrando cómo Cristo está justo en la mitad de esa dualidad entre el bien y el mal. Entonces este día también nos sirve mucho para entender eso, ese tema de la unión de las dualidades, que es muy muy importante en el camino espiritual, y que cuando ya Cristo está en ese proceso tan cercano, digamos que a su resurrección y ya el momento cumbre de su vida y de su propósito, es porque está en medio y está equilibrando esas dos dualidades. Si quieren entender mejor este tema de la dualidad, porque tampoco voy a entrar tanto en detalle en este capítulo porque ya lo he hablado en otros, los invito a que vean este capítulo que les dejo colgado acá sobre la no dualidad, y también otro capítulo que se los voy a dejar después y acá mismo de la Trinidad, que nos está hablando mucho de esa unión de las dualidades y que se ve súper simbolizada en esta escena de Cristo con los dos ladrones, el bueno y el malo, el que se arrepiente y el que no. Entonces, ese día de la crucifixión está pasando eso, se simboliza eso y está pasándose por la muerte. Acá yo no quiero entrar como en discusiones de historia, yo no sé si eso sucedió o no. Yo soy más de la corriente y de la idea de que no sucedió literalmente. Puede que sí, no lo descarto tampoco. Si llegó a morir verdaderamente, tal vez entró en un proceso de trance, así como hacen muchos yogis avanzados que no tienen signos vitales, que pueden durar un tiempo muertos pero después renacen, que sí ha pasado. Pero yo creo en realidad que no pasó literalmente, sino que nos lo cuenta la Biblia para mostrarnos todos estos símbolos y guiarnos en ese proceso del camino espiritual. Acá con el camino del héroe lo podemos relacionar con la prueba suprema, que es la muerte y el renacimiento. Eso sale en todas las historias de los héroes y es ese momento en el que mueren y después renacen. De nuevo lo repito, esto es una muerte del ego y está muy relacionado con la noche oscura del alma. Esto también se puede ver en nuestro día a día cuando, digamos, se rompe una relación y nos duele mucho y como que se muere un ego, se muere una parte de uno. También en alguna enfermedad o en alguna pérdida o crisis espiritual profunda. Y es sentir que lo que tú eras ya no sirve o ya no existe o murió, o que una parte tuya murió, o más radicalmente que todo el ego ya murió. Entonces este viernes, que es hoy, es bastante importante en todo este cuento cristiano, y su simbología es bastante poderosa.
Y acá hay un mensaje que canalicé que es: la cruz es el altar donde el alma deja su máscara. Aquí ya va a existir solo el alma y se deja esa cáscara y esa máscara para conectarnos con nuestro verdadero ser y con lo que somos verdaderamente. Voy a seguir con el sábado santo. Y ese sábado santo es ese vacío entre la muerte y el renacer. Ahí es cuando el cuerpo yace en el sepulcro. En el camino del héroe, esto se ve como la recompensa interna cuando hay silencio, cuando hay descanso y cuando hay integración de esa experiencia tan potente y tan fuerte que es la noche oscura del alma o estas muertes del ego. Esto en el camino espiritual también lo podemos ver cuando lo tenemos por necesidad o lo hacemos intuitivamente o en un momento. Llegan esos momentos de silencio, esos momentos de retiro espiritual, esos momentos de descanso, de desconexión. También está muy relacionado este símbolo con la incertidumbre, con la paciencia, con el entregarse y aceptar ese ritmo, aceptar que es que el ego ya ahí no tiene nada que ver, entonces no va a poder decir yo quiero que esto suceda ya porque no pasa esto. No, acá es de entrega, de aceptación y de descanso, de que no está pasando nada. Y el mensaje que canalicé con este con este simbolismo del sábado santo, que es mañana, para mí, hoy que estoy grabando este video, es: el alma florece en la oscuridad, no en la prisa. Es importante que aceptemos y que integremos y que sepamos que es parte del camino estos periodos de silencio, de oscuridad, de mucha paz, de meditación, de retiros y de desconectarnos de todo para integrar todo eso. No podemos y no debemos, después de una experiencia fuerte como una noche oscura del alma, una muerte del ego, de una irnos a conectar con todo el mundo o a estar en nuestro trabajo normal, con nuestra familia normal o con muchedumbres. No, es un periodo que merece y que amerita ese descanso y esa desconexión y esa aceptación. Ahora vamos con el último día, que es el domingo de resurrección. Y ese es el regreso con el elixir. La resurrección es algo súper simbólico, súper importante. También en el camino del héroe se ve, así como lo dije, es regresar con el elixir, regresar con el premio. Se ve cuando los guerreros rescatan la princesa y regresan con su princesa, o regresan con ese nuevo conocimiento o con ese nuevo poder. Y aquí es que el yo verdadero nace. El alma se une con lo divino y ya hay como un nuevo yo superior, uno más conectado con eso, y ya uno dejó totalmente ese ego anterior que no servía para nada relacionado con esto. Entonces es cuando te reencuentras contigo mismo después de atravesar todo el caos, todo lo difícil que fue esta etapa anterior de sacrificio, de crucifixión, de incertidumbre, de silencio, de oscuridad. Después de todo eso se renace y es esta resurrección. Y desde ahí ya se toman decisiones nuevas desde un lugar que no tiene ego, que no tiene miedo, que no tiene afán. Entonces esta etapa es como el premio que tienes después de haber hecho todo este camino. Este camino que no se hace en unos meses, ni siquiera en unos años, es un camino que va vida tras vida. Así como Cristo lo hizo a través de diferentes reencarnaciones hasta que llegó a la de Jesús y logró todo esto, pues ahora imagínense uno cómo va viviendo esto en fragmentos, en todas sus vidas, pero también en nuestra vida, pero también en etapas de la vida y hasta en días podemos vivir todo esto. En relaciones, en proyectos, en todo tenemos estas etapas. Entonces, esta resurrección es bastante importante y bastante poderosa también. Y acá el mensaje canalizado es: el Cristo resucitado no vuelve a ser el mismo, es la vida misma y tú también lo eres. También me gustaría hablar en este momento
desde de las 7 frases. Es que creo que se me va a alargar mucho el capítulo y ya se me está yendo la luz, pero bueno, vamos a ver cuánto más voy a durar otro ratico para cerrar con estas 7 frases que dijo Jesús. Voy a intentar hacerlo rápido y no entrar tanto en profundidad, pero siento que también es importante para este capítulo. Entonces estas 7 frases que dijo Jesús durante estos días es: la primera, que ya le había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Y acá de lo que está hablando es de la ignorancia de la condición humana, sobre cómo los seres humanos están actuando siempre desde la ignorancia, y eso es lo que les causa tanto sufrimiento. Jesús, cuando está crucificado, ya se dio cuenta de eso y sabe que así le estén tirando piedras, así lo tengan crucificado, así le pongan una corona de espinas y lo estén torturando literalmente, él ya se dio cuenta de eso, se iluminó y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando uno ya ha entendido eso, pues no puede surgir nada más que eso, es perdónalos porque se están matando y no entienden, están en la ignorancia, no saben lo que son verdaderamente, están viviendo a través del ego, están totalmente desconectados de su verdadero ser, de su verdadera esencia. Entonces Cristo se dio cuenta de esto y por eso lo dijo, y por eso es una frase tan importante y tan popular. ¿Y cómo se soluciona la ignorancia? Pues la ignorancia se soluciona a través de la sabiduría, es como el remedio. La sabiduría es todo lo contrario a la ignorancia, pero esta sabiduría, lo que les decía antes, no se puede cultivar ya, es un proceso largo que va demorando vidas y nos vamos dando cuenta de esto y ya vivimos cada vez más desde la sabiduría más que desde la ignorancia. Las demás no quiero estar tan en detalle, pero las voy a decir. Otra frase que dijo fue: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y esto se lo dijo al ladrón bueno que se estaba arrepintiendo. Y habla sobre el arrepentimiento, pero desde el conocimiento o sea, desde el reconocimiento de esa ignorancia que nombré antes. Entonces esto lo que nos muestra es que se dio cuenta de esa ignorancia y ya va a demostrar una humildad y una sabiduría porque ya se dio cuenta de esto, y solo el entendimiento de esto nos puede llevar momentáneamente al paraíso, porque nos libera inmediatamente de la ignorancia y de seguir por lo menos creando karma negativo y siguiendo en este infierno y en este sufrimiento cuando se actúa y se ve la vida desde la ignorancia. La tercera frase es: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Juan 19:26. En esta frase Jesús está hablando sobre la Trinidad, sobre la unión de las dualidades y sobre esta Trinidad: Padre, Madre e Hijo. En la católica es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En muchas religiones está esta Trinidad, en la egipcia, en el hinduismo. No voy a entrar en detalle en esto porque tengo ya un capítulo publicado hablando exclusivamente sobre la Trinidad. Entonces lo voy a dejar acá para que lo revisen y vean cuál es toda la sabiduría que existe detrás de esta frase que nos habla de la Trinidad. Seguimos con la otra frase, que es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Y acá nos está hablando también sobre la noche oscura del alma, que es este periodo donde se siente ese abandono y donde hay mucha confusión. Y también, tampoco voy a entrar en detalle en esto ahorita porque, como les dije antes, tengo un capítulo que publiqué hace poco sobre la noche oscura del alma. Entonces esto nos está hablando de ese periodo. Les dejo acá el capítulo para que lo revisen, también está en la descripción. Otra frase que dice es: tengo sed, que es donde le tenía sed y le mojaban los labios. Y acá nos está simbolizando la sed, pero la sed de servir a los demás. Es cuando ya se ha logrado un desarrollo espiritual tan alto o tan profundo que se siente sed de poder ayudar a los demás, de poder servir a los demás. Es una sed simbólica de tener un servicio hacia los otros. Creo que esto también ya lo expliqué mejor antes, pero a eso es lo que se refiere con esta frase. Eso es lo que yo estoy
Pecando intuitivamente, díganme ustedes también en los comentarios qué creen que podría simbolizar. A mí me parece que está muy conectado con esto. Ya para ir cerrando, quedan dos frases. Una es, ya todo está consumado, Juan 19:30. Y esto lo habla porque él ya había cumplido su misión en esa encarnación y a través de ese ejemplo y de esa simbología que se creó, estaba ya ayudando a los seres humanos a tener un mayor acceso a toda esta información y a todos estos estados de conciencia. Fue tan importante todo lo que hizo que sigo hablando de esto, seguimos consumiendo esto, sigue sirviendo como una fuente de inspiración y como símbolos que nos enseñan y nos conectan con todo esto. Entonces esta frase también es bastante poderosa y ya como que era de lo final de su camino. Y ya la última que fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. Y esto es cuando ya Cristo sale de Jesús, ahí es esta muerte también. Entonces sale ya del cuerpo de Jesús que había estado guiándolo y había estado encarnado en Jesús durante 3 años, que es donde cuentan pues muchas de la historia de Jesús. Entonces acá él ya encomienda su espíritu a Dios porque ya cumplió su misión con esto de que todo ya está consumado, ya había hecho todo lo que tenía que hacer acá, pasó por este sufrimiento, pasó por esta crucifixión, pasó por esta tortura y es como que ya cumplí con lo mío acá, se entrega y ya después viene lo que vimos, la muerte, el periodo de silencio, de que nada pasa y después la resurrección de un Jesús ya integrado, pero con esta parte digamos que de la misión crística ya realizada y ya terminada. Entonces con esta parte y con esta frase ya también voy a dar por terminada todo se ha consumado en este capítulo. Entonces sé que fue tal vez un poco rápido, tal vez sí faltó mucha información, pero bueno, díganme qué tal les pareció en los comentarios y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.